consideración anterior, fijándonos en la realidad de la devoción, que es un hábito y un acto interior que permite darle a Dios lo que es suyo. San Francisco de Sales escribió un tratado sobre esta devoción, la introducción a la vida devota, y el fundamento, decíamos, desde el punto de vista doctrinal, lo encontramos en Santo Tomás, en la Summa Teológica. En la Secunda Secunde hay una cuestión dedicada a esto, que se refiere a los actos interiores de la virtud de la religión. Y en primer lugar trata acerca de la devoción, que es un acto especial. La palabra devoción proviene de la forma verbal devovere, que quiere decir dedicar, sacrificar, en el sentido en que lo entiende Santo Tomás, que también es principalmente interior, es decir, dar algo sagrado. De ahí que se llame devotos a quienes de alguna manera se ofrecen en sacrificios a Dios para estar en todo sometidos a Él. Por esa razón también en otros tiempos la gente llamaban devotos a quienes en honor de los ídolos se entregaban a la muerte para la salvación del propio ejército, como narra acerca de los decios Tito Livio. Según esto, la devoción, al parecer, no es otra cosa que una voluntad pronta de entregarse a todo lo que pertenece al servicio de Dios. Esto es lo principal, voluntad pronta de entregarse a todo lo que pertenece al servicio de Dios, que es una voluntad espiritual, produce un acto espiritual, que está informado por la caridad, como ya vimos, y explica San Francisco de Sales. A este propósito se nos dice en el libro del Éxodo 35 que la multitud de los hijos de Israel ofreció muy pronta y devotamente las primicias al Señor. Pero es evidente que la voluntad de hacer con prontitud lo que pertenece al servicio de Dios es un acto especial. Luego, la devoción es un acto especial de la voluntad. Quiere decir, un movimiento interior que surge no solo de la justicia, sino de la justicia informada por la caridad. Ese movimiento interior puede ser cada vez más perfecto y abarcar distintos aspectos de la vida personal. El hecho de que se trate de un acto de la justicia implica también aspectos externos, porque la vida humana los comporta por su naturaleza. Y por eso, a través de la justicia se conecta con toda la vida. Por eso la vida se hace especialmente religiosa. Pero es una vida religiosa cuando está centrada en estos actos interiores. De otra manera, se desordena. Si se centra en los actos exteriores, de alguna manera regresa al Antiguo Testamento, que es lo que pasa, por ejemplo, en el protestantismo, que tiende a una especie de retorno al judaísmo por esta condición de la religiosidad entendida principalmente como exterior. La devoción unifica las potencias humanas y los actos humanos. La voluntad, dice Santo Tomás, mueve las restantes fuerzas o potencias del alma a sus actos respectivos, y en cuanto que es apetito del fin, se mueve a sí misma para poner los medios que conducen a él, conforme a lo dicho. Y así, puesto que la devoción es el acto de la voluntad por el que el hombre se ofrece a servir a Dios, que es su último fin, de aquí se sigue que ella impone el modo a los actos humanos, ya se trate de los de la propia voluntad acerca de los medios,
para conseguir el fin, ya de las demás potencias que obran movidos por la voluntad. Entonces, la devoción, como explica muy bien San Francisco de Sales, unifica todos los actos del hombre y los unifica justamente a partir de la religión. La religión, que es principalmente interior, pero que comporta también aspectos externos y por lo tanto referidos a todas las potencias del hombre. La devoción sirve principalmente para hacer sacrificios espirituales, como dice el canon de la misa, el canon romano, un sacrificio racional o espiritual y perfecto, eso es la misa. Pero hay muchos otros sacrificios y la misa misma se ordena al último sacrificio que de alguna manera dura eternamente, que es esta devoción perfecta de la voluntad que se ordena totalmente a Dios y que ordena los otros actos a Dios. Aquí cuando ponen medios en las traducciones, en realidad son los actos humanos, ea quae sunt ad finem, los actos que conducen al fin. La devoción es acto de la parte apetitiva del alma y es, como hemos dicho, cierto movimiento de la voluntad. Es una operación de la voluntad que es finalmente producida a través de una virtud, de un hábito, bueno, que es la religión, parte de la justicia. Está claro, como hemos dicho, que la palabra devoción proviene de devovere, consagrarse con voto. Voto, votum en latín quiere decir deseo, un acto volitivo o afectivo. Pero el voto es acto de la religión, luego también la devoción. Por eso los religiosos hacen votos, que son movimientos del alma, de la virtud, de la religión. Pertenecen a una misma virtud, el querer hacer algo y el tener la voluntad dispuesta a hacerlo con prontitud, por tener uno y otro acto el mismo objeto. Tal es la causa por la que dice el filósofo en el quinto libro de la Ética que la justicia es la virtud por la que los hombres quieren y ponen por obra lo justo. Ahora bien, es cosa manifiesta que poner por obra lo que pertenece al culto, servicio divino, es el cometido propio de la religión, como consta por lo dicho. Luego también a ella pertenece tener la voluntad pronta para ponerlo por obra, que es lo que consiste en ser devoto. Y se pone de manifiesto así que la devoción es el acto de la religión. Este es un sentido muy amplio de devoción que abarca toda la vida humana, también los aspectos comunitarios. Por eso esta doctrina es retomada por el Concilio Vaticano II cuando habla de la consagración del mundo, que no quiere decir tomar el mundo así como es y bendecirlo con sus defectos y sus pecados, sino que quiere decir justamente que toda la vida humana tiene que unificarse en torno al culto de Dios. Y en torno al culto de Dios quiere decir en torno a la Eucaristía, que es donde se ejercita más perfectamente el culto divino en este mundo, aunque la Eucaristía termina y continúa en la vida eterna, de la cual la Eucaristía es participación. Por eso se llama pan de los ángeles, porque es parte de la devoción, del acto de culto de Dios que hacen los ángeles y los santos en el cielo, en la bienaventuranza eterna. Entonces en la Eucaristía se presenta eso, y a través de la Eucaristía nos conectamos con el cielo, es decir, con la vida de los bienaventurados y de los santos. Por eso toda nuestra vida se convierte en vida religiosa.
La devoción que se tiene a los santos de Dios también se llama devoción con esta palabra, pero a través de ello se dirige a Dios. Y veneramos así a Dios en sus servidores. Y después, un aspecto muy importante, ¿cuál es la causa de la devoción? La causa de la devoción es la contemplación o la meditación. Esto quiere decir que se aleja todo voluntarismo y naturalismo del acto de la devoción. O sea, el acto de la devoción es auténtico cuando surge de la contemplación. Y por eso es tan importante tener presente el fin, como decíamos anteriormente, o sea, tener presente la vida eterna. Eso es la contemplación, porque la vida eterna es la vida de Dios, es la vida de la Santísima Trinidad. Entonces, cuando tenemos contemplación o meditación, se causa en nosotros la devoción, y si no hay devoción es porque no hay contemplación. Por eso un aspecto fundamental de la vida religiosa es la contemplación. En la historia de la tradición cristiana se va descubriendo progresivamente la diferencia entre oración, meditación y contemplación. San Benito, por ejemplo, simplemente habla de oración. Después se empieza a distinguir entre oración y meditación. A veces meditación es idéntica a contemplación, a veces no. Y finalmente se van descubriendo distinciones más sutiles. Entonces, contemplación es como un acto superior de la meditación, que pertenecen siempre a la misma facultad que es la inteligencia humana, que a veces razona y a veces está quieta y contempla. La causa extrínseca y principal de la devoción es Dios, es el Espíritu Santo, como decíamos anteriormente, porque es finalmente el Espíritu Santo que nos hace operar así y nos hace contemplar. Es Dios quien, como escribe San Ambrosio, comentando el Evangelio de San Lucas, llama a los que se digna llamar y hace religioso a quien le place. O sea, la fuente es la gracia. Y la gracia es libre, es un don gratuito de Dios. Y depende de la iniciativa divina. Como decíamos anteriormente, no tenemos que preocuparnos tanto de por qué unos tienen la gracia y otros no la tienen, por qué algunos la reciben y otros no la reciben. Tenemos que preocuparnos por ser fieles al don de Dios. Porque lo otro es un problema que no tiene solución humana, porque la razón humana naturalmente no puede captar la vida divina, que es la que se está comunicando en la gracia. Y si tal hubiese sido su voluntad, continúa Santo Tomás citando a San Ambrosio, hubiese convertido a los samaritanos indevotos en devotos. Mas la causa intrínseca, por nuestra parte, es necesariamente la meditación o contemplación. Aquí están tomadas como sinónimos, en otras cuestiones las distinguen. Y la razón de esta necesidad no es otra, sino el que, como acabamos de decir, la devoción es un acto de la voluntad que hace que el hombre se entregue con prontitud al servicio divino. Pero todo acto de la voluntad procede de alguna deliberación, porque el objeto de la voluntad no es otro que el bien entendido. De ahí que San Agustín afirma en el libro sexto de Trinitate que la voluntad procede de la inteligencia. Se deduce en consecuencia que la meditación tiene que ser causa de la devoción, porque la meditación concibe por la meditación concibe el hombre el propósito de entregarse al servicio divino. Esa
es la vida interior. Ese es el aspecto contemplativo de la vida cristiana, que es esencial a la vida cristiana por este motivo. No puede haber devoción sin meditación o sin contemplación. Si sucede esto, se cae en el activismo externo, que finalmente tiene la apariencia de religión, pero le falta lo esencial, que es la vida interior, que es el acto interior, que es el acto de la voluntad pronta, movida por la inteligencia elevada por la presencia del Hijo, de la sabiduría del Hijo, que está acompañada por el movimiento del Espíritu Santo, que aparece en la devoción. A esta conclusión nos llevan dos consideraciones, una por parte de la bondad divina y de sus beneficios, según aquello del Salmo 72. Para mí lo bueno es adherirme a Dios, poner mi esperanza en el Señor mi Dios. Esta consideración excita el amor, causa próxima de la devoción. Por eso San Francisco de Sales decía que la devoción es finalmente un amor excelente. Otra por parte del hombre, quien al reparar en sus defectos siente necesidad a causa de ellos de buscar apoyo en Dios. Según aquellas palabras del Salmo 120, alcé mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Porque la contemplación o meditación, como explican los autores espirituales, por ejemplo San Juan de la Cruz, hace conocer los propios defectos. Cuando se conocen los propios defectos y se conoce que no se pueden remediar por las propias fuerzas, se pide el auxilio a Dios. O sea, conocer los propios defectos es simultáneo a la acción de la gracia que nos hace contemplar. En este caso, lo que aparece primero es el don de ciencia del Espíritu Santo, que nos hace conocer las cosas creadas, la vanidad de las cosas creadas y también a nosotros mismos y nuestros defectos entre las cosas creadas, y eso por comparación con la luz divina que aparece oscuramente como aquella que ilumina la creación porque es su causa. Y concluye aquí Santo Tomás, esta consideración excluye la presuntuosidad que impide que uno, por confiar en sus fuerzas, se someta a Dios. Entonces, para tener devoción no hay que ser presuntuoso. Esta presunción finalmente va contra la esperanza. Por eso los presuntuosos después se deprimen, porque le falta esperanza. Es decir, pueden tener esperanza pasional, pero no esperanza teologal, no esperanza sobrenatural, que es la que se necesita para confiar en Dios y en su auxilio. Pero esta esperanza se excita, se despierta por la meditación y la contemplación. La consideración de aquellos temas que por su naturaleza mueven al amor divino causa devoción. Por el contrario, la consideración de cualquier otra materia que nada tiene que ver con esto, sino que distrae la mente alejándola de estos pensamientos, impide la devoción. Esto es muy importante porque, como dirá otro gran santo que citaremos a continuación, San Pedro de Alcántara, lo más importante son los pensamientos. San Pedro de Alcántara se inspira en otro franciscano de su época, Francisco de Osuna, que decía que el padre espiritual lo que tiene que preguntarle principalmente al hijo es cuáles son sus pensamientos, porque todo lo demás es exterior respecto de los pensamientos. Entonces, hay que ver qué pensamientos tiene uno y si inspiran devoción o no inspira devoción. Hay pensamientos que son distractivos. San Ignacio también lo dice en los ejercicios espirituales, que a veces hay cosas distractivas que a uno se le ocurren
incluso después de haber tenido buenas consideraciones, que aumenta la devoción. Entonces hay que analizar el discurso de los pensamientos para ver si el principio, el medio y el fin es todo bueno, o si conducen a alguna cosa distractiva o menos buena que la que uno antes tenía propuesta de hacer. Pero antes que esto, que es práctico, hay que tener en cuenta el sentido teórico de los pensamientos, es decir, si finalmente se refieren a Dios o no. Y claro, todo se puede referir a Dios porque todo es causado por Dios. El problema es para uno, si uno está en condiciones de conectar todo con Dios o no. Y eso requiere un ejercicio de vida muy intenso. Hablábamos recién de la consagración del mundo, pero primero hay que consagrar la persona antes de consagrar el mundo. Entonces, hay que ver si la persona está consagrada a Dios, o sea, si es devota, si tiene esta devoción interior, pero esto comporta que está unificada, como dijimos al principio, que está simplificada con la simplicidad divina y que mentalmente está en condiciones de conectar las cosas, no que los pensamientos se dividen y unos van por un lado y otros van por otro lado. Entonces hay un proceso de unificación mental que tiene su orden jerárquico y que depende de cómo da Dios jerárquicamente su luz. Jerárquicamente quiere decir según un principado sagrado, como dice Dionisio. Entonces hay un orden en la luz divina que ordena los pensamientos. Y ese orden está constituido por tres aspectos: purificación, iluminación y unión. Entonces los pensamientos se deben conectar entre sí de manera que purifiquen el alma, la iluminen y la perfeccionen. Y estas tres operaciones son progresivas, como explicaron los grandes autores, por ejemplo el autor Cartujo de las tres vías, Hugo de Balma, de un tratado de las tres vías, que son las tres vías de la luz divina: purificación, iluminación y unión, que son simultáneas, pero que también tienen una traducción sucesiva en la evolución psíquica, como explica, por ejemplo, San Juan de la Cruz. Lo que es propio de la divinidad es lo que de suyo excita más al amor y por consiguiente a la devoción, pues Dios tiene que ser amado sobre todas las cosas. Pero de la debilidad de nuestro espíritu proviene que así como necesitamos de las cosas, que las cosas sensibles nos lleven como de la mano al conocimiento de lo divino, otro tanto nos acontezca en lo referente al amor. En tales realidades, la humanidad de Cristo es la principal, según se lee en el prefacio de Navidad, para que conociendo a Dios visiblemente seamos por Él arrebatados al amor de lo invisible. Según esto, lo que se refiere a la humanidad de Cristo es, por así decirlo, el guía que nos toma de la mano, excitando más que ningún otro tema nuestra devoción. Y esto aún concediendo que la devoción consiste principalmente en lo que concierne a la divinidad. Es lo que decía Santa Teresa, que no se puede separar la consideración, la contemplación de Dios de la humanidad de Cristo, porque Cristo es el que nos conduce. Pero la humanidad de Cristo no es Dios. La humanidad de Cristo es de Dios, es de la persona divina del Verbo, pero en sí no es Dios, es humanidad. Entonces, por la humanidad debemos elevarnos a la divinidad. Y la verdadera luz divina, que es justamente la que nos llega a través de Cristo, que es el Verbo que ilumina a todo hombre que viene a este mundo,
permite que descubramos progresivamente este orden, no solo en el orden espiritual, estrictamente hablando, sino en todo lo sensitivo que está ordenado a lo espiritual, de lo cual el centro es la realidad sacramental, son los sacramentos, porque los sacramentos hacen presente a Cristo. La Eucaristía es Cristo presente. Entonces, los misterios de la humanidad de Cristo finalmente confluyen en la Eucaristía para nosotros, donde está Cristo presente. Y como dice Santo Tomás, esta consideración nos arrebata el amor de lo invisible. Aquí Santo Tomás se inspira directamente en la liturgia de su época y también de la nuestra, porque esta oración está tal cual. En el prefacio de Navidad: conociendo a Dios visiblemente, seamos por Él arrebatados al amor de lo invisible. Ahora, en el crecimiento en la devoción hay un perfeccionamiento humano, porque la gracia perfecciona la naturaleza. Por eso es necesario que haya una purificación progresiva, así como la iluminación es progresiva y también la unión con Dios. Porque justamente porque hay un progreso humano, hay un peligro de usar mal de lo humano perfeccionado, como dice Dionisio, usar lo divino contra Dios. Lo divino es el don de Dios, que es también natural, pues la naturaleza es don de Dios por la creación. Entonces, lo que vamos encontrando de perfección en nosotros puede convertirse en obstáculos, está desequilibrado en este proceso. Por eso, Santo Tomás, refiriéndose especialmente a la ciencia, al conocimiento perfeccionado, dice: la ciencia y todo cuanto implica engrandecimiento sirve de ocasión al hombre para confiar en sí mismo y no entregarse por este motivo totalmente a Dios. Y así se explica que en algunos casos dichas perfecciones impidan ocasionalmente la devoción, que por otra parte abunda en las gentes sencillas y en las mujeres, moderando su altivez. Es decir, la altivez de los que tienen ciencia. A pesar de todo, si el hombre pone al servicio de Dios su ciencia y cualquier otra perfección, por esto mismo su devoción se acrecienta. Esto significa que el principio es siempre el Evangelio, como decíamos anteriormente. Es decir, que no se trata de ser muy inteligente, aunque la gracia perfecciona y hace que alguien se haga inteligente, porque hay una ciencia infusa que viene con la gracia. Esa ciencia infusa es el perfeccionamiento de la inteligencia natural que la gracia produce según distintas maneras que están conectadas, sea con los presupuestos naturales, sea con los carismas que alguien recibe de Dios. Por eso es más importante la devoción que la ciencia. Pero cuando el hombre pone al servicio de Dios su ciencia y cualquier otra perfección, se acrecienta su devoción. Y pueden ser perfecciones también afectivas. En esa época estaba el problema de los hombres que se creían superiores por su ciencia a las mujeres. Ahora está el problema opuesto también de las mujeres que se creen superiores a los hombres por su afecto. Entonces hay teólogas feministas en esta época que producen delirios de esta naturaleza. Entonces, el problema son
son los dones en cuanto, aunque sean auténticos, son utilizados con presunción o soberbia que es contraria a la devoción. O sea, la verdadera devoción está conectada con todas las virtudes y también con la humildad y por tanto con la falta de presunción. Otro aspecto muy importante es la conexión entre la alegría y la devoción. Se pregunta si la alegría o el gozo es efecto de la devoción. Antes se lo había preguntado respecto de la caridad. La caridad está conectada con el gozo espiritual. La devoción que resulta en la justicia, en la religión, porque está informada por la caridad, cuando es religión sobrenatural, produce gozo espiritual. Y eso es muy importante para distinguir no solo la verdadera religión de las falsas religiones, porque hay falsas religiones en el mundo que tienen un aspecto verdadero porque son religiones y parte de la virtud de la justicia, que es algo natural, y tienen un aspecto falso, porque incurren en errores sobre todo por las consecuencias del pecado original y posteriormente el rechazo de la gracia y el influjo de los demonios. Por eso San Pablo dice que los gentiles rinden culto a los demonios. Entonces, aquí hay un aspecto muy importante para discernir la verdadera religión de la falsa religión. Citamos nuevamente a San Agustín, mañana es la fiesta y hoy es Santa Mónica la Madre, de vera religión. La verdadera religión, él lo sabía muy bien, escribió La Ciudad de Dios, conocía toda clase de divagaciones religiosas que convivían en su época, además de la idolatría, y entendía bien lo que esto quería significar. Pero además de eso, sirve interiormente a la verdadera religión para discernir las formas auténticas y las formas inauténticas de la verdadera religión, porque uno puede adherir teóricamente, doctrinalmente a la verdadera religión, pero prácticamente no, por no tener devoción. Por eso es muy importante este aspecto, porque en la verdadera religión hay un crecimiento en el gozo espiritual. Dice Santo Tomás, citando todavía la liturgia, una oración colecta, que a quienes se mortifican con ayunos votivos, su misma devoción los regocije. O sea, este ayuno no puede terminar en la tristeza, sino en el gozo. Que la devoción de suyo y principalmente causa alegría espiritual, aunque como efecto secundario y ocasionalmente produce tristeza. Por eso, en los que crecen en la vida espiritual, lo principal es el gozo, pero el gozo a veces está escondido y aparece la tristeza, porque se tienen que purificar de sus defectos, como decía anteriormente, y como explica San Juan de la Cruz cuando habla de la noche oscura. Pero lo principal es el gozo. Por eso él mismo dice, sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía, en la poesía de la noche. Y continúa Santo Tomás, y es que, como ya se ha dicho, la devoción procede de una doble consideración, principalmente del reflexionar sobre la bondad divina, por referirse esta consideración al término que la voluntad intenta al entregarse a Dios. O sea, finalmente la causa es siempre la contemplación, es Dios presente. Es lo que decía el autor con el cual iniciamos. El presente es Dios. De tal consideración se sigue de suyo delectación, según aquello del Salmo 76. Me acordé del Señor y me alegré. Pero accidentalmente causa tristeza en quienes todavía no gozan plenamente de Dios.
conforme a aquellas palabras del Salmo 41. Mi alma tiene sed de Dios vivo, y de las que vienen a continuación, mis lágrimas fueron, etc. Es decir, si uno tiene tristeza es porque no es perfecto, no porque es perfecto, porque en los soberbios puede haber este efecto contrario, es decir, que se creen perfectos porque están tristes y porque entienden mal las cosas que los demás y por eso están tristes. Y es al revés. Es decir, que están tristes porque son imperfectos. Pero reconocer eso humildemente es bueno porque sirve para pedir a Dios la gracia y la devoción y por tanto la alegría espiritual. Más de modo secundario, la devoción tiene por causa, como acabamos de decir, la consideración de los propios defectos, ya que ella recae sobre el punto de partida del que el hombre se va alejando por el movimiento de la voluntad devota, es decir, de la que es tal que lo lleva a no fiarse de sí mismo, sino a someterse a Dios. Esta segunda consideración procede a la inversa de la anterior, ya que de suyo propende a causar tristeza al centrar su reflexión sobre los propios defectos, y sólo accidentalmente produce alegría, debido a la esperanza que se pone en el auxilio divino. De todo esto se deduce, por tanto, que de la devoción se sigue primaria y principalmente alegría, secundaria y accidentalmente tristeza, conforme con la voluntad divina. Pero, como dijimos, esto se da en un proceso dinámico. Entonces, la composición del reflejo afectivo de la devoción va cambiando, según se intensifica la devoción misma, lo cual finalmente sucede por la infusión de la caridad y de la gracia. Y este proceso no es como los otros procesos humanos y naturales, es decir, no es un proceso estrictamente evolutivo en un continuo, sino que se da por etapas marcadas y distinguidas, porque depende principalmente de la infusión de la gracia divina y secundariamente de los actos humanos, que no son la causa principal del crecimiento, sino que eventualmente ayudan a que Dios infunda el crecimiento por la infusión de su gracia. Y lo que corresponde a la contemplación de los propios defectos que causa tristeza se puede extender también incluso a la pasión de Cristo. También la pasión de Cristo causa tristeza, pero no por el amor de Cristo que se manifiesta en la pasión, sino por el pecado humano que le da ocasión. Por eso dice Santo Tomás: en la consideración de la pasión de Cristo hay motivos de tristeza, por ejemplo el pecado humano, ya que hubo necesidad para quitarlo de que Cristo padeciese. Y motivos de alegría, por ejemplo la benignidad de Dios proveyéndonos de una tal liberación. Y como la acción de la pasión de Cristo está presente en la misa, junto con la resurrección, la misa es memorial, como dice el canon romano, de la pasión, de la resurrección y también de la ascensión. La misa causa tristeza secundariamente y esencialmente alegría, gozo espiritual, porque está presente Cristo y la misa finalmente es causada por la contemplación de Cristo, que tiene el mismo Cristo y que tienen los santos y los ángeles en el cielo, y que nos es transmitida a través de la celebración y de la Eucaristía. Es Cristo que hace presente, se hace presente, y Cristo es gozoso
en el cielo, y los que ven a Cristo también. Por eso la liturgia terrenal es participación de la liturgia celestial y transmite el gozo del cielo. Y por eso los que van a misa con verdadera devoción se alegran. Y cuando no van a misa se entristecen. El espíritu que por una parte se aflige por los defectos de la vida presente, por otra se regocija con la consideración de la bondad divina y con la esperanza del auxilio divino. La devoción, por este motivo, puede producir lágrimas, dice. Se saltan las lágrimas no solo por la tristeza, sino también por una cierta ternura en el afecto, principalmente cuando reparamos en que aún en las cosas que nos causan alegría se mezclan motivos de aflicción. Y así suelen derramar lágrimas los hombres por un sentimiento de piedad cuando recuperan a hijos o amigos queridos que creían haber perdido. De este modo es como proceden de la devoción las lágrimas. Porque como los que tienen devoción tienen tristeza de sus propios defectos que los alejan de Dios y de los pecados de los hombres que los alejan de Dios, cuando encuentran a Dios que produce la liberación de estos defectos por su gracia, se mueven a una devoción que es acompañada por las lágrimas. El otro autor al cual nos íbamos a referir es San Pedro de Alcántara, que es un gran santo, que estuvo en comunicación con Santa Teresa, que sigue la gran tradición contemplativa de los autores medievales, de San Buenaventura especialmente, de Santo Tomás y de muchos otros que florecieron en la cristiandad cuando la vida cristiana era más coherente que ahora y producía efectos intelectuales y culturales, de los cuales todavía vivimos. San Pedro de Alcántara tiene un tratado de la oración y la meditación. Y en el capítulo 2 pone 9 cosas que ayudan para alcanzar la devoción. Y en el siguiente 10 cosas que impiden la devoción. Que son muy útiles para tener una aplicación práctica de lo que acabamos de decir. Veamos solamente algunas cosas que causan devoción, que ayudan a alcanzar devoción. Primeramente, hace mucho al caso tomar estos santos ejercicios muy de veras y muy a pecho, con un corazón muy determinado y ofrecido a todo lo que fuere necesario para alcanzar esta preciosa margarita, por arduo y dificultoso que sea, porque es cierto que ninguna cosa grande hay que no sea muy dificultosa, y así también lo es esta, a lo menos a los principios. Ahí cambiamos de mentalidad. San Francisco de Sales es armónico, es suave, es afectivo, y San Pedro de Alcántara parece un soldado español de esa época. Es decir, uno que enfrenta con determinación como San Ignacio y va derecho a lo esencial. Entonces, este santo, que tenía una gran vida austera, pero que también tenía mucha conciencia apostólica y difundía la contemplación, nos dice que lo primero que hay que hacer es tener mucha determinación, grande ánimo y liberalidad, que dice
San Ignacio, que también es un soldado. Pero es bueno recordarlo, porque estas virtudes aguerridas evidentemente en nuestra época no abundan, especialmente entre los cristianos, porque van perdiendo la caridad, y con la caridad todas las otras virtudes, incluida la fortaleza. Y después pone otros medios, de los cuales el que aparece evidentemente es el de el recogimiento, que es justamente el tema que queremos profundizar aquí para ver cómo desarrollar una vida espiritual en medio de las circunstancias desfavorables en las cuales nos encontramos, y a veces también favorables, sea interiores como exteriores. Ayuda también la guarda del corazón de todo género de pensamientos ociosos y vanos, y de todos los afectos y amores peregrinos, y de todas las turbaciones y movimientos apasionados, pues cada cosa de estas impide la devoción, y que no menos conviene tener el corazón templado para orar y meditar que la vihuela para tañer. O sea, es como tocar la vihuela. Pero no se puede tocar la vihuela si hay desorden, si las cuerdas están desordenadas y no afinadas. Entonces hay que afinarlas, pero esto no puede lograrse sin el medio anterior, que es esta determinación, que no es otra cosa que tener presente el fin y sacar las consecuencias, como dijimos anteriormente, las consecuencias prácticas. Pero tiene una aplicación especial en nuestra época psicologista, en la cual parece que uno tiene vida interior cuanto más caos tiene. Es la concepción romántica, ¿no? Es decir, un desorden, y de ese desorden surge quién sabe qué vitalidad y qué perfección. Pero es todo lo contrario, lo único que surge es tristeza, que no es justamente compañera de la devoción. O sea, la devoción, como dijo Santo Tomás, produce alegría, pero la alegría no existe en el desorden. La alegría espiritual, el gozo profundo, lo que puede existir es un gozo pasajero mezclado con otros dolores y tristezas. Entonces hay que tener en lo posible una vida interior ordenada, pero ¿cómo se logra esto? Es el problema. No se logra sin la determinación anterior. No es cuestión de ir al psicólogo para que te ordene primero, para después tener devoción, es al revés. Primero tenés que tener devoción y por tanto caridad, y después se va a ordenar, eventualmente con la ayuda de un psicólogo bueno, tu interioridad. Ayuda también la guardia de los sentidos, especialmente de los ojos y de los oídos y de la lengua. Porque por la lengua se derrama el corazón, y por los ojos y oídos se hinche de diversas imaginaciones de cosas, con que se perturba la paz y sosiego del ánima. Por donde con mucha razón se dice que el contemplativo ha de ser sordo y ciego y mudo. Porque cuanto menos se derrama por de fuera, tanto más recogido estará por dentro. Entonces, el recogimiento no es cuestión de un convento o de una regla, sino está este recogimiento del corazón. Lo sabía muy bien San Pedro de Alcántara, que tenía convento y regla.
Ayuda a esto mismo la soledad, porque no solo quita las ocasiones de distraimiento a los sentidos y al corazón, y las ocasiones de los pecados, sino también convida al hombre a que more dentro de sí mismo y trate con Dios y consigo, movido con la oportunidad del lugar que no admite otra compañía que esta. Como somos sensibles, necesitamos también que lo que tenemos alrededor ayude en la medida de lo posible, pero tanto más es posible cuanto más lo queremos. Si no lo queremos, si nos molesta todo, en la soledad en realidad no la queremos. Por eso hay que buscarla eficazmente. Y para eso hay que tener una voluntad determinada a superar los obstáculos de esta soledad, que son obstáculos interiores, o sea, los pensamientos y afectos de los cuales dijo antes, y obstáculos externos, porque en la soledad no hay la misma comodidad que en la compañía bulliciosa de los hombres. Porque la soledad es, como decían los antiguos, en los desiertos, donde no abundan las comodidades que buscan los hombres. Ayuda a otro sí, la lisión de los libros espirituales y devotos, porque dan materia de consideración y recogen el corazón y despiertan la devoción, y hacen que el hombre de buena gana piense en aquello que le supo dulcemente, mas siempre antes se representa a la memoria lo que abunda en el corazón. Leer libros espirituales y dedicarle el tiempo a esto más que a otras cosas, que hacen perder el tiempo, literalmente. Ayuda a la memoria continua de Dios y a andar siempre en su presencia y el uso de aquellas breves oraciones que San Agustín llama jaculatorias, porque éstas guardan la casa del corazón y conservan el calor de la devoción, como arriba se platicó, etcétera. Y después da otros consejos todavía más prácticos, como los horarios, también las penitencias, aspereza, madura, etc. Y finalmente las obras de misericordia. El capítulo siguiente se refiere a las 10 cosas que impiden la devoción. Estas son las que ayudan, las vistas hasta aquí. Y así como hay cosas que ayudan a la devoción, así también hay cosas que la impiden, entre las cuales la primera es los pecados. Porque no solo los mortales, sino también los veniales. Porque estos, aunque no quitan la caridad, quitan el fervor de la caridad, que es casi lo mismo que devoción. Por donde es razón evitarlos con todo cuidado, ya que no fuese por el mal que nos hacen, a lo menos por el grande bien que nos impiden. Es decir, estar siempre atentos a no cometer estos pecados veniales que, quitando el fervor, quitan la devoción, y quitando la devoción impiden el aumento de la gracia y finalmente la reparación de los desórdenes. Impide también el remordimiento de la conciencia que procede de los mismos pecados cuando es demasiado, porque trae el alma inquieta, caída, desmayada y flaca para todo buen ejercicio. Este remordimiento demasiado viene de una actitud demasiado centrada en el sujeto mismo que impide la alegría espiritual, que es la que finalmente debe de prevalecer, como dijo Santo Tomás. Impiden también los escrúpulos por la misma causa, porque son como espinas que punzan la conciencia y la inquietan y no la dejan reposar y sosegar en Dios y gozar de la verdadera paz. Antes había muchos escrúpulos cuando la gente conocía la verdadera doctrina y la moral, hoy no la conoce tanto, o
casi nada y por tanto tampoco abundan los escrúpulos, pero hay otros fenómenos similares que son los problemas por los cuales la gente va a ver a los psicólogos, pues son como especie de escrúpulos, es decir, complicaciones interiores, que las personas no están en condiciones de resolver solas. Ahora, ¿cuál es la causa principal? La causa principal es que no está presente esta alegría espiritual. Entonces, así como los escrúpulos no se pueden resolver si no prevalece esta alegría espiritual, así los neoescrúpulos modernos psicológicos tampoco se pueden resolver sin esta alegría espiritual, porque de otra manera prevalece la tristeza. El sujeto que está todo el tiempo fijándose en sus problemas y eventualmente con la ayuda del psicólogo entra cada vez más en la tristeza. Por eso Freud dice que no es posible la felicidad. En cambio es posible, pero para eso hay que conocerla y hay que recibir la ayuda divina. Hay que estar totalmente dirigidos a la gracia de Dios que causa la caridad, que causa la devoción, que causa la alegría, el gozo espiritual, por la presencia del Espíritu Santo. Impide también cualquier amargura y desabrimiento de corazón y tristeza desordenada, porque esto muy mal se puede compadecer, con esto muy mal se puede compadecer el gusto y suavidad de la buena conciencia y de la alegría espiritual. Entonces, cuando hay mucha tristeza hay un problema. Y el problema es que no hay intensa vida espiritual y la causa es la falta de ánimo. La primera actitud que puso aquí en el capítulo anterior, o sea, tomar los santos ejercicios muy de veras y muy a pechos, con un corazón muy determinado y ofrecido a todo lo que fuere necesario para alcanzar esta preciosa margarita. La margarita en griego es la perla del Evangelio. Esta preciosa margarita, por arduo y dificultoso que sea, y este es el problema fundamental. Si uno es cómodo y quiere huir de toda dificultad, de todo lo que es arduo, es imposible que tenga gozo espiritual. Y la comodidad moderna es un obstáculo muy grande, que está unida al naturalismo moderno, porque finalmente se elaboran teorías para justificar la comodidad, hasta teorías filosóficas muy profundas se elaboran con esta función. Entonces, si no se emprenden cosas arduas y peligrosas, no hay remedio. Porque, como ya sabía Aristóteles, la virtud de la fortaleza se refiere a los peligros de la guerra. Y aunque no sea la guerra con las armas, hay una guerra particular. Santo Tomás dice, cuando habla de la fortaleza, que cada uno tiene una guerra particular. Entonces, la fortaleza significa enfrentar cosas arduas, y las cosas arduas suelen ser peligrosas. Pero claro, para eso está la prudencia, porque hay peligros y peligros. Y hay mucho más peligro en no enfrentar lo que hay que enfrentar que en enfrentarlo. Porque el peligro de enfrentarlo es siempre referido a cosas externas y secundarias, no las esenciales. En cambio, en no enfrentar, el peligro es siempre el principal, o sea que se pierdan los bienes sustanciales.
Y después da otros consejos muy aplicables a nuestra situación moderna. Impiden, otros sí, los cuidados demasiados, los cuales son aquellos mosquitos de Egipto que inquietan el ánima y no la dejan dormir este sueño espiritual, que se duerme en la oración. Antes, allí, más que en otra parte, la inquietan y divierten de su ejercicio. Es decir, cuidados o preocupaciones, muchas preocupaciones. Pero las preocupaciones son de cosas secundarias. Cuando uno tiene muchas preocupaciones, se impide la oración en este sentido profundo y por tanto la alegría espiritual. Impiden también las ocupaciones demasiadas porque ocupan el tiempo y ahogan el espíritu y así dejan al hombre sin tiempo y sin corazón para vacar a Dios. Ocupaciones demasiadas. Esto es ciertamente moderno. Hay tanto que hacer que nunca hay tiempo para lo esencial. Hay que hacer al revés, es decir, dar el tiempo a lo esencial y quitarse las ocupaciones. ¿Y cuáles son las ocupaciones que hay que quitarse? Y las que impiden lo esencial, y son distintas para cada uno. Depende. Depende de las circunstancias, depende de cómo es uno, y depende sobre todo de los dones que tiene cada uno, porque hay personas que pueden hacer muchas cosas sin perder la contemplación y otras que no. Este es el punto principal, que hay que discernir a la luz de la única vocación divina, que es la vocación a la santidad. Si uno lo hace de manera subjetiva, como analizando las aptitudes que tiene, los gustos y las inclinaciones, también se equivoca, porque no se funda en la vida divina, en la llamada divina y en la gracia, que es lo único que hace descubrir esto. ¿Qué es lo superfluo y qué es lo necesario para cada uno? Bueno, por supuesto que hay un nivel básico que es la razón y la prudencia naturales, suponiendo eso, porque está claro que lo que está contra la razón y por tanto contra la bondad moral de los actos es contrario, pero eso aquí está supuesto. Se trata del orden de una vida verdaderamente espiritual. Entonces, ¿cómo hacer, suponiendo ya la vida espiritual de la gracia, para crecer? Quitarse las ocupaciones en todo lo que sea posible. Impiden los regalos y consolaciones sensuales cuando el hombre es demasiado en ellas, porque el que se da mucho a las consolaciones del mundo no merece las del Espíritu Santo, como dice San Bernardo. Entonces, no andar buscando, como dice también San Juan de la Cruz en el mismo siglo, no andan buscando lo mejor de las cosas temporales, porque andar buscando lo mejor de las cosas temporales es buscar consuelos. O sea, una vida humanamente perfecta. Pero eso es volver a la imagen y es volver al esquema, que es un esquema o inducido externamente o producido internamente, pero es siempre un impedimento fundamental para la verdadera vida espiritual.